Hola, es un placer saludarles. Mi nombre es María Milagros Márquez Escalante. Soy estudiante del séptimo trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Joaquín de Turmero. Con el presente video, pretendo hablar un poco acerca de la materia de semiología, dando un resumen por toda la unidad curricular que hemos visto a lo largo de este trimestre, pasando por los diversos semiólogos Robert Barthes, Umberto Eco, el antropólogo Edward de Hall, Yuri Lotman y la Escuela de Tartuffe, para así dar una visión global acerca de todo lo aprendido según las teorías y lo expuesto por estos reconocidos autores. Sin más, comencemos. Debemos comenzar hablando sobre Umberto Eco, quien a través de su propuesta de la cultura de masas intenta explicar cómo los contenidos se comercializan, estandarizan y simplifican para pasar de lo individual a lo colectivo. Cuando todo eso se vuelve cultura tradicional es cuando se vuelve cultura de masas, cuando pasa de ser de una sola persona a ser apropiado y tomado por el colectivo. En su estudio de la semiótica de la cultura, Eco estudia los signos y los símbolos y cómo estos han estado presentes a lo largo de la historia humana en toda su cultura, y cómo según el contexto, las situaciones y todo lo que ocurre en el día a día o a lo largo de la historia, los seres humanos le dan un significado o un propósito diferente a estos signos y símbolos para sus propósitos. En su obra, Tratado de Semiótica General, Eco se enfoca en los conceptos y bases de esta ciencia, principalmente en la relación entre un signo y un objeto, los diversos niveles de significado y cómo los signos se unen para formar significados. Vemos esto un poco mejor conceptualizado en el arquetipo del héroe que Eco se ha enfrascado en resaltar, sobre todo con el ejemplo de Superman, donde el héroe es presentado como un signo de justicia, de equidad, de valores, entre otros significados positivos que le hemos dado. Se vuelve un símbolo de ello. Pero Eco también señala que así como ese es su significado principal, dado a ese símbolo, también este puede cambiar según los valores, creencias o un momento dado en el cual la sociedad desea darle un significado diferente. Es momento de hablar de Ronald Barthes. Él nos comenta que existen diversos tipos de signos, dos para ser más específico: signos culturales y signos naturales. Los culturales son aquellos donde debemos ir un poco más allá para comprender su significado, ya que este viene dado por convenciones sociales. Por ejemplo, los colores de un semáforo, donde asociamos que cada color tiene una señal para los conductores o peatones según sea el caso. Pero por otra parte están los naturales, donde su significado es sencillamente lo que de una vez entendemos, como por ejemplo el humo significando fuego o viceversa. También debemos entender que hay otro concepto muy importante dado por este autor, el cual es el del mito. Un concepto en el cual es un sistema de comunicación dado para simplificar la realidad, muchas veces ocultándola o distorsionándola, pero haciéndola más fácil de digerir para las personas y conservando así, perpetuando la información. Otro punto importante que no podemos dejar de resaltar en el trabajo de Eco es la estructura ausente, donde estudia mucho de la semiótica en su relación con la teoría literaria y señala que el significado completo de un texto no está solo en lo que ya está escrito, sino en la interpretación que cada lector da de él. Esto lo podemos ver en general toda su teoría, donde se aplica la teoría de Eco, más que todo en los medios de comunicación y en las artes, donde sencillamente vemos algo ya plasmado, pero es al final cómo se difunde, cómo ese contenido se estandariza y la interpretación que nosotros les damos según nuestro conocimiento de signos para volverlos símbolos, donde encontramos el valor real que queremos darle a toda esa información. Es momento de hablar de Ronald Barthes. Él nos comenta que existen diversos tipos de signos, dos para ser más específico: signos culturales y signos naturales. Los culturales son aquellos donde debemos ir un poco más allá para comprender su significado, ya que este viene dado por convenciones sociales. Por ejemplo, los colores de un semáforo, donde asociamos que cada color tiene una señal para los conductores o peatones según sea el caso. Pero por otra parte están los naturales, donde su significado es sencillamente lo que de una vez entendemos, como por ejemplo el humo significando fuego o viceversa. También debemos entender que hay otro concepto muy importante dado por este autor, el cual es el del mito. Un concepto en el cual es un sistema de comunicación dado para simplificar la realidad, muchas veces ocultándola o distorsionándola, pero haciéndola más fácil de digerir para las personas y conservando así, perpetuando la información. Barthes también nos habla acerca del lenguaje y el metalenguaje.
El lenguaje es el que ya conocemos, mientras que el metalenguaje es aquel que se encarga de estudiar e ir más allá para comprender el lenguaje en sí. Él también nos habló de la imagen y la fotografía, donde tenemos dos tipos de discurso, el denotativo y el connotativo. El denotativo es aquel que se encarga de la parte objetiva de la imagen, mientras que el connotativo es aquel que intenta ir un poco más allá, con intentar comprender los mensajes y lo que está más allá de la imagen, dándole un tono subjetivo a esa interpretación. También tenemos lo que es el código y el mensaje. El código es un sistema mediante el cual podemos entender, transmitir y llevar el mensaje, mientras que el mensaje propiamente es esa información que se le comunica a un receptor, es eso que se quiere dar a entender. Por último, debemos entender que todo esto es transmitido a través de un sistema lingüístico, propuesto por Barthes a través de el signo, que está compuesto por un significado y un significante. Nos corresponde ahora hablar de Yuri Lotman y la Escuela de Tartu, quienes desarrollaron la semiótica de la cultura o culturología. Esta área se encarga de identificar o estudiar signos y símbolos que están directamente vinculados al área cultural del ser humano dentro de la sociedad, donde cómo esta cultura, cómo estos signos y símbolos influyen más allá de eso, llegando incluso a afectar o conducir, valga la redundancia, la conducta del ser humano. En este aspecto, ellos postulaban, especialmente Lotman, un concepto llamado semiósfera, que habla de que todos estos signos se desarrollan en un espacio y están ampliamente interrelacionados entre sí con la cultura y con todo lo que ella viene relacionándose o viene desarrollando. ¿Qué pasa? Con todo esto de la Escuela de Tartu y Yuri Lotman, también se encargaron de estudiar la semiótica no solo a nivel cultural en general, sino también con el cine, con la mitología, con la escritura, etc. Dándose cuenta así que la narración es un aspecto fundamental en el cual se crean nuevos significados, los cuales las personas se apropian de ellos para así hacerlos parte de su cultura. Al final de todo este resumen o aspecto del cual estamos hablando sobre esta escuela y este gran semiótico, tenemos que decir que toda la parte cultural de las personas, del ser humano, al final va un poco más allá, sobre todo con esta revolución tecnológica. Y es que aquí es donde viene el estudio de la semiótica con la cibernética, que intenta entender cómo los signos y símbolos pasan del contexto offline al contexto online con la tecnología que viene siendo producida por las personas. Por último, debemos hablar de Edward de Hall, un antropólogo muy importante, quien daba extrema importancia a la comunicación no verbal, la cual surgía a través de una serie de signos según él. Primero tenemos los signos kinésicos, que abarcan todo eso que hacemos con las manos, con el cuerpo, etc., para transmitir información más allá de las palabras. Luego tenemos los signos paralingüísticos, que son aquellos verbales pero a la vez no verbales, que no tienen un significado exacto. Por ejemplo, la entonación, el volumen de la voz, etc., que influyen y dan una intención extra a nuestro mensaje, incluso relacionándose con las emociones, dando énfasis a lo que queremos decir según el contexto. También tenemos los signos cronémicos, que son aquellos que hablan del tiempo, del ritmo y cómo fluye la conversación y la interacción. También tenemos los signos proxémicos, que se tratan del espacio, de cómo lo utilizamos para dar nuestro mensaje. Manejar un escenario, hacia dónde está nuestra mirada, la orientación de nuestro cuerpo, etc. Todo esto influye a la hora de dar a entender un mensaje. Este antropólogo daba especial importancia a este tipo de comunicación. De hecho, lo evidencia enormemente en su libro El lenguaje silencioso, publicado en 1959, con el cual describe la amplia variedad de comunicación que se escapa de las palabras, debido a todos esos signos no verbales que usamos en este proceso de la comunicación. Incluso llevándolo a otros contextos o a nuestro día a día, lo vemos en las diferentes culturas de nuestro mundo. Por ejemplo, los japoneses saludan, especialmente a sus mayores, con una reverencia. Eso aquí en Latinoamérica nos parecería un poco exagerado, pero por otro lado, aceptamos muy bien un saludo en la mejilla a un conocido, igualmente como lo hacen algunos europeos, como los españoles y los franceses. Pero para ellos un abrazo o invadir mucho más el espacio personal, especialmente las culturas nórdicas, lo ven súper excesivo e incluso como una violación de su intimidad, pudiendo incluso llamar a las fuerzas del orden para denunciar una violación a su espacio y su intimidad. Esto incluso también pasa en Estados Unidos, donde tampoco están acostumbrados a una comunicación no verbal tan afable, como dar abrazos, besos, etc. Todo esto depende muchísimo del contexto, y es aquí donde radica la importancia, porque no es solo el signo, es el significado que le da cada cultura.
Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video, de esta exposición. Espero les haya gustado y les haya servido un poco más para entender acerca de la semiótica del lenguaje y de cómo todo esto influye en nuestra convivencia y en el crear significados en nuestro día a día.